palabras en el liderazgo: influenciar o manipular. De vital importancia cuando pretendemos o estamos ya en una posición de algún tipo de liderazgo, llámese en una organización porque seamos gerentes o porque seamos directores o porque estamos emprendiendo algún tipo de negocio donde también estamos dirigiendo a un grupo de personas, o incluso dentro de la iglesia, en donde estas dos palabras se pueden confundir o no logramos distinguirla. Realmente, ¿qué es influenciar? Influenciar no es otra cosa que lo que una persona representada en el líder puede lograr a través de su carácter, su ejemplo, su trabajo, su constancia, sus resultados, su congruencia de vida, en todos los aspectos que tienen que ver con ese líder. Eso hace que atraiga a las masas, atraiga a su gente, que su gente le escuche, que las personas que están bajo su dirección le escuchen con respeto, pero no solamente que le escuchen, sino que al mismo tiempo que le escuchan, están dispuestas a hacer por ese líder aquellas cosas que en un momento determinado pueda sugerir, pueda enseñar o sencillamente dentro de su visión lograr llegar a una meta o a un objetivo definido. Influenciar no es otra cosa que hacer mover a través del ejemplo, a través de todo lo que tiene que ver con su vida, un resultado, un cambio de actitud, mover hacia lograr accionar a esa persona que en un momento determinado pueda encontrarse con cierta desmotivación o fuera de un enfoque hacia lograr sus metas. Eso hace definitivamente en un líder lo que nosotros podemos llamar así a influenciar. Y me vienen dos casos a mi mente, dos casos porque soy amante de la lectura y principalmente sobre un libro muy así valioso que no es otro que la Biblia. Pero no abarcado desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de su pleno contenido con el cual están reflejadas estas ilustraciones y estas enseñanzas que tienen que ver con el liderazgo. Y me vienen a mi mente dos personajes del Antiguo Testamento. Quiero que sepan de que no domino por completo este tema de lo que tiene que ver con la Biblia, pero que ustedes simplemente lo que quiero compartir con ustedes es el ejemplo, porque seguramente ustedes sabrán más del tema que yo mismo. Y uno de ellos se trata de aquel hombre llamado Moisés, aquel conductor de un pueblo que estaba en esclavitud y tuvo que ser conducido a través del desierto durante 40 años. Y tenía un sueño y tenía una visión. Y este hombre logró, a través de su influencia, con aciertos, con errores, pero siempre mostrándose tal cual como él era, lograr que un pueblo de casi 500,000 de personas le siguiera a través de un desierto durante 40 años, hasta llevarlos a la frontera de la cual siempre les estuvo hablando de que los iba a llevar a una tierra prometida, y dice de manera descriptiva que fluía leche y miel. Bueno, ese hombre definitivamente todo lo que hizo, todo el esfuerzo que tuvo como empeño, y usted lo puede buscar en el libro del Éxodo, la vida de este hombre, un hombre verdaderamente líder, que nunca puso por delante sus intereses personales, sino el interés colectivo. Eso es lo que normalmente vemos en un líder en el cual se sustenta la influencia y el carácter y todo lo que tenía que ver con su vida. Y el otro hombre que me viene a mi mente es un hombre también de la Biblia que se llamaba Nehemías.
Un hombre que tuvo un propósito, tuvo un deseo, como fue el de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero para ello se necesitaba mucha gente que le siguiera. Para ello se necesitaba muchas personas que estuvieran acompañándole dentro de este propósito. Pero ¿qué pasa? Si no hubiese habido la influencia del carácter de este hombre, si no hubiese tenido el ejemplo de vida en integridad y todo lo que él venía haciendo, definitivamente hubiese sido imposible. Este hombre reconstruyó los muros, reconstruyó las puertas de la ciudad de Jerusalén que había sido destruida solo a través de la influencia. Obviamente hay aspectos mucho más profundos que esto, pero que en esta ocasión solamente lo que quiero rescatar es lo que tiene que ver con la influencia de un hombre como líder. Y esto es aplicable en el día de hoy, porque cuando vemos, por ejemplo, a un director de una empresa, de una gran corporación, que se sostiene en el tiempo y que esa empresa alcanza los primeros lugares en las distintas áreas, ya sea en la parte de ventas, en la parte de la influencia dentro de la comunidad o dentro del país donde esté, si usted empieza a revisar, créame lo que ese resultado no solamente está basado en lo que tiene que ver con el producto o el servicio que esa empresa puede estar ofreciendo o prestando. Siempre detrás de ese crecimiento está la fuerza, está el carácter y la integridad de un hombre que se erige como líder. Y me viene a mi mente hombres como Steve Jobs, un hombre que estuvo al frente de su propia empresa, todo lo que es esta compañía de la manzanita y todo lo que han creado con estos teléfonos como el iPhone y toda esa cultura que se ha generado a través de esta empresa. Definitivamente el éxito de esta compañía, créame que se debe en gran medida a través de la figura y el liderazgo de un hombre como Steve Jobs. ¿Por qué les digo esto? Porque definitivamente cada empresa se sostiene y llega a su tope dependiendo del tope del líder. Eso es lo que John Maxwell denomina en uno de sus libros titulado Las 21 leyes del éxito. La llama la ley del tope. Una empresa llega a su tope cuando su líder alcanzó ese mismo nivel. De tal manera que la influencia que tiene un líder sobre su gente, sobre una empresa, es determinante. Y por esa razón te invito a que trabajes sobre la influencia. No en la palabra contraria, que pudiera ser algo como muy simple o muy aparentemente dañina, pero que muchas veces el líder no lo nota cuando lo está haciendo, que no es otra cosa que la manipulación. Pero tú que me escuchas y quieres saber de una manera sencilla, de una manera como una sintaxis, ¿cuál es la diferencia entre influir de parte del líder o manipular de parte del líder? Bueno, lo vemos sencillamente en la mayoría de los políticos. Los políticos son líderes que mueven masa, pero que realmente su interés no está exactamente sobre las personas. No, su interés está en que esas masas lo lleven al poder, pero que al fin de cuentas la manipulación lo que busca es el logro personal, el resultado personal del líder. A diferencia de que el líder, que su verdadera razón y su verdadera vocación en todo lo que hace está vinculada precisamente a su gente, está vinculada al logro y al crecimiento de su gente. Obviamente que el líder va a tener un resultado, pero que el resultado va a llegar como consecuencia de lo que él ha ido ayudando a su gente, a todos los que están alrededor de él, a alcanzar sus objetivos. De tal manera que en el fondo es fácil poder identificarlo. Donde no es fácil y es riesgoso es justamente cuando nosotros que estamos o pretendemos estar en alguna posición de liderazgo estamos pensando
de que yo estoy influenciando a la gente en lugar de darme cuenta que lo que estoy haciendo es una manipulación. Ahora, ¿cuál es el riesgo de todo esto? ¿Y por qué quiero compartirlo? Contigo que me escuchas, contigo que me ves en cualquier parte del mundo. Y en la posición en que te encuentres, ya sea en la iglesia, ya sea en una empresa corporativa, ya sea en tu propia empresa, o ya sea a lo mejor porque estás haciendo un emprendimiento y estás comenzando y tienes que buscar personas sobre las cuales tú tienes que liderar y hacer que pasen cosas a través de esas personas. Bueno, para ti que me escuchas, ¿cuál es el riesgo realmente de no distinguir entre una cosa y la otra? Te la voy a decir. He visto a directores de empresas muy grandes cómo se puede desboronar todo un equipo, toda una estructura, toda una facturación, simple y llanamente, cuando el equipo sobre la cual aquel líder pretende decir que está influenciando y realmente lo que está es haciendo una manipulación de su posición o de su poder, cuando cada uno de los miembros empieza a darse cuenta que ha sido utilizado en lugar de inspirado, empieza a voltear su rostro hacia el líder y empieza en primer lugar a perder el respeto, en segundo lugar a no escucharle y en tercer lugar a bajar los brazos y tener sus manos caídas. ¿Y qué cree? Baja la producción, baja la moral en el equipo y tarde o que temprano aquel que pretendía que estaba ocupando un lugar de líder y simplemente lo que estaba era aprovechándose de esa posición para logros personales y para objetivos muy mezquinos, tarde o que temprano aquel equipo le da la espalda y ¿qué crees que pasa? Empieza a caerse, empieza a desboronarse. Por esa razón, tú que me escuchas y que estás en alguna posición de autoridad o de poder, cuídate de no caer en ese error, porque hay una línea muy fina, hay una franja, hay una línea divisoria en la cual es muy tentador pasar de un lugar hacia el otro, en lugar de influenciar, empezar a manipular a tu gente. Cuídate de esto, porque las consecuencias son graves. He visto compañías que al principio uno de los líderes empezó a manipular a otro grupo de líderes porque la persona en el fondo tenía mucha carisma, la persona era muy servicial, pero el asunto que no nos puede a nosotros confundir es que dentro de ese servicio y dentro de ese carisma muchas veces hay oculto dentro del corazón unos intereses muy bastardos, unos intereses ulteriores muy mezquinos, pero que tarde o que temprano ese líder comete ciertos errores que definitivamente ponen en manifiesto lo que les acabo de mencionar. Y empieza con que una persona empiece a darse cuenta del tipo de liderazgo que está utilizando tal persona para que eso empiece a contaminarse como una bacteria, como un virus. ¿Y qué crees? Empieza aquella enfermedad a tener un resultado muy maligno dentro del equipo que aparentemente ese líder estaba dirigiendo o estaba así desarrollando. Y he visto compañías que su grupo de líderes se han venido al suelo. Se ha venido al suelo una facturación de empresas por la mezquindad y por toda la manipulación que un líder comenzó a transmitirle a los otros líderes y esos líderes cayeron en el juego de ese líder y así empezó a desboronarse. Muy peligroso, ¿ah? Y no te estoy hablando de años muy antiguos. Esto no me lo ha contado nadie. Esto lo he visto con mis ojos, porque a la edad que tengo ya he visto muchas cosas. He estado en el área corporativa durante muchos años. He estado ocupando posiciones importantes dentro de industrias, especialmente la industria farmacéutica, y lo he visto con mis ojos. Pero también he estado en el área de emprendimiento,
en las ventas directas, en el network marketing. He visto cómo empresas se desboronan solo porque el liderazgo no actuó con franqueza ni con sinceridad, sino que habían unos intereses mezquinos que tarde o que temprano se descubren, y cuando eso se descubre termina ocurriendo lo que les acabo de mencionar. A diferencia de la influencia. La influencia es cuando un líder definitivamente quiere llevar a su gente a tener logros grandes. Obviamente que empieza por él. Él sabe que el precio que tiene que pagar es alto. Él sabe que para tener resultados grandes no lo puede hacer solo. Tiene que conformar un equipo, y un equipo de personas talentosas, que en muchos de los casos, la mayoría de las personas con las cuales ese líder empieza a rodearse, ¿qué crees? En muchas ocasiones son mucho más talentosos que el propio líder. Que en muchos de los casos, la mayoría de los logros se alcanza justamente por la sumatoria de cada uno de los talentos que conforman ese equipo. Pero ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el entendimiento acerca del líder? Es que él ha entendido que definitivamente lo que a él le ha correspondido es saber escuchar a su gente, es ayudar a que su gente resuelva sus problemas. Él no se los resuelve, pero ayuda a través de los mecanismos que él crea o que hace posible dentro de su estructura, dentro de su equipo, hace posible para que las personas puedan resolver sus problemas. Llámese problemas de índole personal, de índole financiero, de aspectos básicos de la vida cotidiana, porque muchas veces el líder cree que para qué tengo yo que meterme en la vida de tal persona. Y déjame decirte, el líder tiene que ver con todos los aspectos de su equipo, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Y en donde la persona que está siendo dirigida por ese líder está viendo en esa persona una posible ayuda, ¿cómo les pudiera decir? Una sugerencia, una recomendación. Porque quiero decir que no me gusta utilizar la palabra consejo, porque al fin de cuentas los consejos no sirven para nada. Son como los ombligos, simplemente son como opiniones pues que las personas dan. Pero sí hay recomendaciones. Y si el líder ha logrado tener un resultado o ha tenido una trayectoria por la cual ya ha pasado por donde lo que tú estás compartiendo con él, tú esperas que esa persona te pueda sugerir, recomendar alguna de esas cosas. Eso es lo que hace un líder, un verdadero líder que trabaja a base de la influencia y no a base de la manipulación. Quiero decirte que es muy importante que una persona que está liderando bajo influencia y no bajo la manipulación, que a veces tiene que pagarse un precio bien alto. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor en un momento determinado puede encontrarse sola, puede ser malentendida, porque así ocurrió con Moisés. Muchas veces lo cuestionaron, muchas veces lo criticaron, pero cuando tú estás pensando realmente en un logro, en un objetivo, a través de toda una cantidad de personas que están bajo tu dirección y que están confiando en lo que tú les quieres enseñar, que muchas veces te van a cuestionar. Si en este momento tú estás pasando por esa etapa del cuestionamiento y que tú te revisas y que tú sabes que en tu corazón no hay intención mala, sino que el deseo profundo es el desarrollo de esa persona, o que si en algún momento te sientes que eres malentendido porque tu carácter, tu forma, tu pasión por la manera como le comunicas las cosas, te sientes que no te están comprendiendo, bueno, también es válido. Tú tomaste ese camino de liderazgo. Tú sabes que es más fácil estar a lo mejor como tropa que como líder. Pero ¿qué crees?
el privilegio, el logro y la satisfacción que al final de todo ese caminar te va a dar, va a ser muy maravilloso, de tal manera que vale la pena. Y si estás en una iglesia como pastor, como líder, créemelo que si lo estás haciendo con una disposición desde lo más profundo de tu corazón, influenciando a través de tu carácter, tu ejemplo, tu congruencia de vida, también vas a recibir no muchos aplausos al principio, porque al final de cuentas vas a tener un galardón, al final de cuentas vas a tener un premio, que no necesariamente son en base a de parte de las personas que estás dirigiendo en la iglesia, sino de parte de Dios. Pero humanamente hablando también vas a recibir tu satisfacción cuando veas una congregación crecer y desarrollarse. Eso es cuando hay una intención genuina en el corazón de ejercer un liderazgo desde la influencia y no de la manipulación. Finalizo con esto. Recuerda estas dos palabras. Influir no es lo mismo que manipular. Si yo no me he sabido expresarte a profundidad lo que realmente significan y cuáles son las diferencias de estas dos palabras, te entiendo. Pero no te quedes con esa. Busca, estúdiala, aplícala a tu vida, porque al fin de cuentas esto no es para que esto se quede como un enunciado, como una teoría. Si estás bajo autoridad o tú estás por encima como autoridad y estás ejerciendo algún liderazgo, desarróllate. Hay muchísimos autores sobre el tema. Para mí uno de los más exponentes acerca del tema del liderazgo es el señor John Maxwell. Hay muchísimos libros, hay muchísima gente que ha tratado sobre el tema, hay muchísimos ejemplos de vida de lo que es un liderazgo genuino, basado en la influencia y no en la manipulación. Al fin de cuentas, la manipulación se cae como un castillo de naipes, todo lo que venías construyendo aparentemente de manera exitosa, eso se puede derrumbar de una forma estrepitosa. Perdóname que se me enredó la boca con las palabras y la lengua, pero tú me entendiste lo que te quiero decir. De verdad que Dios bendiga tu vida, que Dios te ayude si estás comenzando esta fase de liderazgo, o que te has ido inclinando hacia la parte de la manipulación. Regrésate, no es el camino, no es la que te va a dar los mejores premios. Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga tu negocio, Dios bendiga tu iglesia, Dios bendiga tu familia y Dios bendiga tu vida. Si de verdad este video, este material te sirvió para algo, te agradezco que aquí está para que te puedas suscribir y al mismo tiempo darle a la campanita para que cada vez que subamos un material tú puedas ser uno de los primeros en escuchar esta información, y de esta manera también estarías ayudándome a que yo pueda crecer con más suscriptores y con más me gusta. Tus comentarios, tus observaciones serán de muchísima utilidad para mí. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Chao.